Pero ¿qué pasa, friqueros? El pasado 7 de octubre se estrenó en Disney Plus el especial Halloween de Marvel Studios llamado La Maldición del Hombre Lobo. Un especial que introduce al universo cinematográfico de Marvel Studios a 3 nuevos personajes: Jack Russell, el Hombre Lobo, Man-Thing y la cazadora de monstruos Elsa Bluestone. Está claro que en el futuro volveremos a ver a estos 3 personajes, ya que el final del especial es bastante abierto para contar más historias sobre estos. Ya hice un vídeo hace poco hablando sobre Jack Russell, explicando su origen, historia, poderes y más, y hoy toca hablar de su aliado y colega Man-Thing, el hombre cosa. Bienvenidos a una nueva enciclopedia friki donde os hablaré de la primera aparición, el origen, las historias, los poderes y mucho más de Man-Thing. ¿Quieres saber por qué le llaman Ted? ¿Sabías que este personaje tiene un gran control del multiverso? ¿No? Pues tranquilo, porque en este vídeo te voy a hablar de todo esto para que conozcas lo más importante de este personaje. Así que bueno, no me entretengo mucho más, le doy a la intro y empezamos con el vídeo de hoy. ¡Vamos allá! Creación. Man-Thing, o el hombre cosa, como quieras llamarlo, es uno de los personajes más extraños y complejos creado en Marvel Comics. Man-Thing hizo su primera aparición en el cómic Savage Tales número 1, publicado en 1971, siendo creado por los escritores Stan Lee, Roy Thomas, Jerry Conway y el dibujante Gray Morrow. Origen. El monstruo conocido como Man-Thing era en realidad un humano que, debido a un experimento fallido, se transformó en esa criatura monstruosa. Pero hablemos de quién era Man-Thing antes de convertirse en ese monstruo. Ted Sallis fue un científico y profesor de bioquímica en la Universidad Empire State, en Nueva York. Como dato curioso, Ted Sallis era un gran amigo de Curt Connors, el científico y genetista que perdió el brazo en una guerra, realizó experimentos con ADN de lagarto y posteriormente se convertiría más de una vez en el villano de Spider-Man, Lagarto. Ted de hecho lo visitó al hospital después de la pérdida de su brazo, y fue en uno de sus encuentros cuando empezaron a hablar de la regeneración, comenzando Curt a tener ideas sobre cómo regenerar su brazo. Poco después, Ted Sallis se enamoró de una de sus alumnas, Ellen Brandt, y empezaron a salir, mudándose la pareja a Everglades, un gran terreno pantanoso que se encuentra en Florida. Fue en Everglades cuando Ted es contratado por S.H.I.E.L.D. para participar en el proyecto Gladiador, un proyecto que tenía como objetivo recrear el suero del supersoldado, el suero que transformó a Steve Rogers en el Capitán América. A medida que pasaba el tiempo, Ted estaba más y más consumido en sus investigaciones y experimentos para este proyecto, dejando de lado a su esposa Ellen. Por esta razón, Ellen empezó a conspirar contra Ted, cuando pasó a trabajar con la organización criminal AIM, Ideas Mecánicas Avanzadas, para robarle el suero en el que estaba trabajando Ted. AIM es una organización que se dedica a la fabricación y tráfico de armas avanzadas con objetivos terroristas. De hecho, es un subgrupo creado por la organización terrorista Hydra. Ted finalmente pudo recrear el suero del supersoldado, pero en ese momento él es emboscado por Ellen y algunos matones de AIM. Desesperado, Ted memorizó todas las fórmulas del suero, quemó todas sus anotaciones sobre cómo crearlo y huyó en coche con la única muestra que había podido crear. Sin saber qué hacer, Ted se inyectó a sí mismo el suero mientras conducía, chocando contra el pantano. La mezcla del suero inyectado con las energías mágicas del pantano hizo que Ted se transformara en una criatura monstruosa similar a una planta vegetal pantanosa. Es aquí donde el científico conocido anteriormente como Ted Sallis se convirtió en el ser conocido como Man-Thing, el hombre cosa. Con todos sus recuerdos borrados y sin poder hablar, Man-Thing volvió a la base donde trabajaba, matando automáticamente a los agentes de AIM que lo habían perseguido y quemando parte de la cara de su antiguo amor, Ellen Brandt. Después de esta historia, Man-Thing comenzó a vagar y a vivir en los pantanos de Everglades. La vida de Ted Sallis cambió para siempre. Poco después, en los números 12 y 13 de la colección Astonishing Tales, publicados en 1972, Man-Thing volvió a enfrentarse a un grupo de soldados de IMA. Man-Thing, aliado con el héroe Khazar, se enfrentaron a estos soldados en su base científica. En el año 1973, Man-Thing tuvo protagonismo entre los números 11 y 19 de la colección Miedo, o en inglés Adventure into Fear. En estos cómics, Man-Thing comienza a relacionarse con los temas sobrenaturales, con personajes místicos, mágicos
mágicos y enfrentándose a amenazas sobrenaturales y demoníacas. Durante estos números, Man-Thing hace equipo con la hechicera Jennifer Cale y su maestro Dakim el Encantador para enfrentarse a diversas criaturas demoníacas, pero principalmente al demonio conocido como Zog. En Adventure into Fear número 19 aparecen por primera vez Howard el Pato y el salvaje Korrek para hacer equipo con Man-Thing y enfrentarse en una batalla final a Zog. Después de aparecer en los cómics de Adventure into Fear, Man-Thing y sus historias se volvieron más complejas e importantes, mezclándolo con el ambiente tétrico del pantano donde vivía. Pero en sus historias también se trataban los temas psicológicos con la temática multiversal. En 1974, en el cómic Marvel 2-in-1 número 1, Man-Thing hizo equipo con La Cosa. Entre 1974 y 1975, Man-Thing protagonizó sus dos propias colecciones individuales. Por una parte tuvo Man-Thing volumen 1, que contó con 22 números, y por otra parte Giant Size Man-Thing, que contó con 5 números. Destacar que en el número 20 de su colección, Man-Thing tuvo un encuentro con Spider-Man, Daredevil, Shang-Chi y La Cosa. Lo habitual es que Man-Thing se enfrentaba a diversos enemigos que estuvieran por su pantano y quisieran atraparlo, o bueno, que se lo encontraran de casualidad por allí. Durante estos 2 años, el personaje apareció en otras colecciones como Master of Kung Fu junto a Shang-Chi y en la colección de Daredevil, junto obviamente a Daredevil. Resumiendo sus apariciones entre 1975 y 1980, en 1976 formó equipo con Morbius, Motoriza Fantasma y Jack Russell, el Hombre Lobo, en el cómic Marvel Premier número 28. Juntos eran conocidos como la Legión de Monstruos, pero este grupo solo duró ese número. En ese año, Man-Thing apareció también en las colecciones de Iron Man y de Hulk. En 1978, en Marvel Team Up número 68, tuvo su primer encuentro con Spider-Man. En ese mismo año, en la colección de Howard el Pato, Man-Thing y Korrek volvieron a hacer equipo con el Pato, para salvar nuevamente el universo. También en ese año, en Marvel 2-in-1 número 43, hizo equipo con el Capitán América y La Cosa para evitar que un villano obtuviese el cubo cósmico. Entre 1979 y 1981, el personaje protagonizó Man-Thing volumen 2, una nueva colección de cómics individuales que llegó a contar con 11 números. Además, en 1980 hizo equipo con Doctor Strange para enfrentarse al Barón Mordo. En la década de 1980 a 1990, Man-Thing no tuvo mucho protagonismo. Eso sí, volvió a hacer equipo con Howard el Pato en 1980 y también hizo equipo con los Defensores en 1981, con Spider-Man también en 1982 y entre 1988 y 1989, Man-Thing apareció en las historias secundarias de los números 1 al 12 de la colección Marvel Comics Presents. Entrando en la década de 1990 al año 2000, se enfrentó a Hulk 2 veces, en 1992 y en 1995, y en 1997 se alió con los Daydreamers, en los 3 primeros números de su colección, además con la participación de Howard el Pato. En ese mismo año, en 1997, tuvo un nuevo encuentro con Spider-Man. Entre 1997 y 1998, Man-Thing tuvo su nueva colección de cómics individuales, llamada Man-Thing Volumen 3, que llegó a contar con 8 números. En esta colección ocurrió algo muy importante en la historia de este personaje. En esta historia, el nexo de realidades se había roto. En esta historia se revela que antes de la creación de la Tierra, una entidad cósmica llamada el Creador creó a las Fallen Stars, es decir, las estrellas caídas, siendo cada Fallen Star uno de sus pensamientos. Una de estas Fallen Stars cayó en la Tierra y tuvo un hijo, Catmon, convirtiendo su lugar de nacimiento en el nexo de realidades, un punto de la Tierra donde se juntan todos los universos. Y es que ese lugar era el pantano de Everglades. Tiempo después, el aura mágico y multiversal que tenía el pantano hizo que Ted Sallis se transformara en Man-Thing, teniendo como misión la protección del multiverso. Volviendo a la historia actual, Man-Thing se enfrentó a Terminus, uno de las Fallen Stars, que destruyó todo lo existente, pero finalmente todo se restauró y volvió a la normalidad. Por último, entre el año 2000 y 2022, lo más destacado de este personaje ha sido: en 2007 se unió a la nueva agrupación de la Legión de Monstruos, junto a personajes como el Hombre Lobo, Morbius, Punisher, siendo poco después Frankencastle, la Momia o algunas veces Elsa Bluestone, la cazadora de monstruos. En 2008 se enfrentó a 2 agentes de S.H.I.E.L.D. que le obligaron a firmar la Ley de Registro Superhumano, la ley que hizo que el universo Marvel se dividiese en 2 bandos para enfrentarse en el evento de Civil War.
Durante el reinado oscuro de Norman Osborn, entre 2008 y 2009, un miembro de los Vengadores Oscuros de Norman, Ares, cortó en dos a Man-Thing. En 2010, con la derrota de Norman y con el reinado oscuro finalizado, todo volvió a la normalidad. Man-Thing, ya curado, se unió a los nuevos Thunderbolts, liderados esta vez por Luke Cage, entre 2010 y 2011, ayudando a este grupo a teletransportarse de un sitio a otro siempre que hiciera falta. En ese año 2011, durante el evento Miedo Encarnado, Man-Thing enloqueció y totalmente cabreado atacó y causó estragos en la ciudad de Nueva York, por lo que un nuevo grupo conocido como los Fearsome Four, formados por She-Hulk, Howard el Pato, Halcón Nocturno y el monstruo de Frankenstein, tuvieron que calmar al monstruo y detenerlo antes de que su furia arrasara con toda la ciudad. En 2015, Man-Thing dejó de ser miembro de los Thunderbolts y se unió al nuevo grupo de los Comandos Aulladores de S.H.I.E.L.D., participando en diversas misiones junto a ellos. En 2017, Man-Thing consiguió una nueva colección de cómics individuales llamados simplemente Man-Thing, contando simplemente con 5 números publicados en ese mismo año. Por último, en 2021, en Avengers Volumen 8 número 41, Man-Thing fue uno de los candidatos para obtener el poder de la Fuerza Fénix, pero en el combate en el que se elegía el nuevo candidato para este poder fue descalificado, quedándose con las ganas. En ese mismo año volvió a hacer equipo con Spider-Man, los Vengadores y los X-Men en el evento conocido como Curse of the Man-Thing, siendo este último evento lo más destacado que ha hecho este personaje en los cómics últimamente. Poderes y habilidades. Man-Thing cuenta con superfuerza, capaz de levantar unos 900 kilos por lo menos, o hasta más si él quiere. Tiene también super resistencia, ya que al ser un monstruo con una piel blanda al estar formada por materia vegetal, las balas o puños le atravesarán, sin causarle ningún daño. Además, si se le arranca parte del cuerpo, este le volverá a crecer, contando también con un factor de curación y regeneración. Man-Thing también puede cambiar de tamaño, haciéndose si quiere mucho más grande, además de poder crear a partir de sus extremidades diferentes objetos o armas, algo así como lo que puede hacer Carnage. Tiene también un gran control sobre la materia vegetal, sobre todo con el lugar donde vive, el pantano. Man-Thing, aunque parezca que no, también puede volar. Gracias a la naturaleza de su físico, Man-Thing es capaz de filtrar su cuerpo por agujeros o huecos muy pequeños, pudiendo moldearse a sí mismo. Pero su habilidad y poder más importante es, por supuesto, el control del multiverso, lo que le da las habilidades de poder abrir y cerrar portales a otros universos, poder teletransportarse a otros universos, a sí mismo y a otras personas, y en resumen tiene control, pues eso, del multiverso, pudiendo manejarlo a su antojo. Además de todo esto, Man-Thing tiene un aparato sensorial que le hace sentir las emociones de otros seres vivientes. Él puede sentir lo que otras personas sienten. Si él, por ejemplo, siente a una persona con una emoción suave, Man-Thing le vigilará de lejos. Pero si la persona siente miedo o enfado, o si le intentan provocar o atacar, Man-Thing sentirá un gran enfado y el deseo también de atacar, de protegerse. Es decir, si le pillas muy enfadado y tienes miedo de él, pues su toque con su mano te puede quemar, causando pues quemaduras bastante graves. Man-Thing solo atacará a quien le cause enfado o le provoque emocionalmente. Apariciones en otros medios. En cuanto a acción real, live action, en el año 2005 se estrenó una película llamada Man-Thing, la naturaleza del miedo. Esta película fue producida por Marvel Entertainment, el nombre que tenía Marvel en el cine antes de llamarse Marvel Studios, y por Lionsgate. La trama de la película sigue a un misterioso monstruo que está matando a los lugareños del pantano donde él vive, y un sheriff deberá investigar estos asesinatos. La película no tiene nada que ver con los cómics de Man-Thing, fue una adaptación tan mala que ni se estrenó en cines, estrenándose directamente en la televisión y en DVD. Ah, bueno, y por cierto, esta película es clasificación R, es decir, para adultos, por la violencia explícita y más cosas no recomendadas para niños. En conclusión, una película que quedó independiente, en la deriva, y una de las peores, si no quizá, la peor película hecha por Marvel. En cuanto a Marvel Studios, el pasado 7 de octubre se estrenó en Disney Plus el especial Halloween de Marvel Studios, del UCM, La Maldición del Hombre Lobo. Este especial ocurre dentro del universo cinematográfico de Marvel Studios, introduciendo por primera vez a Man-Thing dentro del UCM. En este especial, el actor Kerry Jones es quien está detrás del traje, quien realiza los movimientos del personaje. Aunque no nos han mostrado nada de sus poderes relacionados con el multiverso, sí sabemos que es un amigo del hombre lobo, que antes se llamaba Ted, y que puede quemar a la gente debido a que siente las emociones de las personas.
Eso sí, anteriormente, en la película Thor Ragnarok del año 2017, en la torre principal del planeta Sakaar podemos ver las cabezas de cada campeón de Sakaar, y entre esas cabezas podemos apreciar la de Man Thing, haciendo referencia a que Man Thing estuvo alguna vez en el planeta Sakaar y fue el campeón durante un tiempo. Si siguen los cómics, Man Thing podría tener una gran importancia en el futuro de las películas y las series, gracias a ese poder que tiene de controlar el multiverso. Un concepto que ha tenido, está teniendo y tendrá mucha importancia dentro de las fases 4, 5 y 6 de Marvel Studios, la llamada saga del multiverso. Por cierto, ¿sabías que Ellen Brandt, la exnovia de Ted Sally en los cómics, ya ha aparecido en el UCM? Pues sí, Ellen Brandt ha aparecido solamente en la película Iron Man 3, como una villana. Sí que se puede notar que tiene una parte de la cara como con cicatrices de quemaduras. ¿Será que tal vez le pasó como en los cómics y Man Thing le tocó quemándole media cara por venganza? Pues no se sabe, pero bueno, la curiosidad está ahí. Ellen Brandt aparece en el UCM. Y llegamos al final del vídeo, chicos. Espero que os haya gustado y que ahora sí conozcáis muchísimo mejor a Man Thing, el hombre cosa. Si te ha gustado el vídeo, pues solamente me tienes que dar un like, nada más. Y bueno, suscribirte para ver más contenido como este y mucho más. Sígueme en redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok, os dejo los enlaces ahí abajo en la descripción. Y poco más, comparte este vídeo para que más gente conozca lo que hay que saber de Man Thing, su historia. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.